Imagina que toda tu vida has creído una versión cuidadosamente construida. Una historia sagrada, perfecta, incuestionable. Pero ahora, justo ahora, te invito a dar un paso al abismo. Porque lo que vas a escuchar podría cambiarlo todo. Durante siglos, la Iglesia ha custodiado con celo una verdad que podría hacer tambalear los cimientos de su poder. Una verdad tan incómoda, tan explosiva, que ha sido silenciada, ocultada, destruida y ridiculizada en cada oportunidad, la posibilidad de que Jesús de Nazaret estuvo casado. Y no con cualquiera, sino con María Magdalena. No se trata de un rumor de taberna medieval. Tampoco de una novela de ficción. Existen documentos, textos antiguos, símbolos, restos arqueológicos y testimonios académicos que se niegan a desaparecer a pesar de los esfuerzos para enterrarlos. Pruebas que han permanecido ocultas en sótanos, bibliotecas secretas y cavernas olvidadas por siglos. Pero, ¿por qué ocultar algo tan humano como un matrimonio? La respuesta es brutalmente simple, porque la divinidad de Jesús, el Mesías célibe e inmaculado, es la piedra angular de la estructura de poder eclesiástico. Un Jesús casado significaría que fue también profundamente humano. Capaz de amar, de desear, de compartir intimidad. Y eso, para los jerarcas de la fe, habría sido y sigue siendo inaceptable. Este secreto ha sido calificado de herejía, tachado de blasfemia, perseguido con sangre. Durante la Edad Media, hombres y mujeres fueron quemados en la hoguera por siquiera insinuar lo que hoy vamos a revelar sin miedo. Tú, que estás escuchando estas palabras, formas parte de una nueva Inquisición, pero al revés, la de aquellos que cuestionan, que buscan, que exigen respuestas. En las próximas horas desentrañaremos las pistas dejadas por los antiguos, analizaremos los textos prohibidos, descubriremos los símbolos escondidos en el arte, en los evangelios perdidos. En los susurros de la historia que se niegan a morir. Te advertimos, lo que vas a escuchar va a desafiar todo lo que creías saber. Pero la búsqueda de la verdad nunca ha sido cómoda. Así que prepárate. Respira hondo. Porque vamos a sumergirnos en el mayor secreto jamás contado, el amor oculto entre Jesús y María Magdalena. Nuestro viaje comienza ahora, y lo primero será entender, ¿quién fue realmente María Magdalena? Durante siglos, el nombre de María Magdalena ha sido envuelto en una niebla de escándalo, misterio y tergiversación. Para la mayoría de los creyentes tradicionales, ella ha sido poco más que una pecadora arrepentida, una mujer sin nombre real, reducida a la categoría de prostituta. Pero, ¿quién fue en realidad esta figura clave que la Iglesia ha intentado desdibujar? Los evangelios canónicos apenas ofrecen detalles. Aparece repentinamente, liberada de 7 demonios por Jesús, para luego convertirse en una de sus más fieles seguidoras. Sin embargo, otros textos antiguos, deliberadamente excluidos de la Biblia oficial, cuentan una historia mucho más compleja y peligrosa para el dogma. María Magdalena no fue una simple seguidora. Fue, según algunos documentos, una mujer rica, influyente, culta y profundamente sabia. Pertenecía probablemente a una familia noble de Magdala, una ciudad próspera a orillas del mar de Galilea. Su conocimiento y posición la convertían en alguien con la capacidad y la autoridad de ser no solo discípula, sino también igual y compañera espiritual de Jesús. El Evangelio de María, un texto apócrifo descubierto en el siglo XIX, la presenta como una líder dentro del círculo íntimo de Jesús. Una mujer capaz de comprender enseñanzas que ni siquiera Pedro, uno de los apóstoles más importantes, podía asimilar. En ese evangelio, Pedro la desafía y cuestiona su cercanía con el Maestro, a lo que María responde con serenidad, recordándole que Jesús mismo le confió revelaciones especiales. Pero, ¿por qué convertir a esta mujer en prostituta? La respuesta parece clara: una mujer con poder, sabiduría y conexión directa con Jesús representaba una amenaza existencial para la jerarquía patriarcal naciente.
La forma más eficaz de neutralizar su imagen era humillarla, degradarla y reducirla al estereotipo más bajo posible para una mujer de la época. La evidencia histórica muestra que esta asociación con la prostitución fue un invento tardío. No fue hasta el año 591 que el Papa Gregorio I, en un sermón, consolidó esta falsa identidad. A partir de ahí, la narrativa oficial quedó establecida: María Magdalena, la prostituta redimida, la pecadora perdonada. Una mentira útil para ocultar su verdadero rol. Sin embargo, ni los textos gnósticos ni las leyendas antiguas han permitido que esa versión única y oficial se mantenga sin grietas. En comunidades cristianas primitivas, especialmente las de tradición gnóstica, María Magdalena era reconocida como una maestra espiritual, una sabia y, según algunos, la esposa del maestro. ¿Acaso puede una figura así haber sido simplemente una discípula más? La siguiente parada de nuestro viaje nos lleva a entender cómo era el papel de la mujer en la secta de Jesús. Porque las pistas que demuestran que María pudo haber sido algo mucho más que una seguidora, están a punto de ser reveladas. La historia oficial nos ha vendido una imagen clara: Jesús rodeado únicamente de 12 apóstoles varones. Pero la realidad es mucho más compleja y subversiva. En las sombras de los textos canónicos y con mayor claridad en los evangelios apócrifos, emerge un dato contundente: las mujeres jugaron un papel central en el movimiento de Jesús. Y no eran simples espectadoras. En la sociedad judía del siglo I, las mujeres tenían un papel secundario y limitado. No podían enseñar en las sinagogas, ni dar testimonio legalmente. Sin embargo, Jesús rompió todas las reglas. Se dejó acompañar por mujeres, las enseñó y les dio un lugar en su círculo más íntimo. Entre ellas, María Magdalena siempre destacó. Los evangelios hablan de mujeres que seguían a Jesús, lo apoyaban financieramente y permanecieron a su lado cuando todos los hombres, salvo Juan, huyeron durante la crucifixión. María Magdalena, junto a otras mujeres, fue testigo del momento más crucial de la historia cristiana: la resurrección. No Pedro. No Juan. No ninguno de los 12. María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado y, según algunas tradiciones, la primera en anunciarlo. Una acción que en cualquier estructura social de la época equivaldría a un acto revolucionario. ¿Por qué la Iglesia decidió luego minimizar ese papel? La respuesta es incómoda: reconocer el liderazgo femenino hubiera sido devastador para la estructura patriarcal que buscaba construir. La figura de una mujer como testigo y anunciadora del evento fundacional del cristianismo rompía cualquier intento de establecer una autoridad exclusivamente masculina. Pero las pistas no terminan ahí. En el Evangelio de María, ella es presentada como la que consuela a los demás discípulos cuando están llenos de miedo y dudas tras la muerte del Maestro. Ella los lidera, los organiza y les recuerda las enseñanzas de Jesús. Este retrato no es de una seguidora pasiva, sino de una líder indiscutible. Para los estudiosos que se atreven a cuestionar la versión oficial, esto tiene un significado profundo. Si Jesús permitió y fomentó la participación activa de las mujeres en su círculo, y si María Magdalena ocupaba el lugar de mayor cercanía e influencia, la pregunta resulta inevitable. ¿Podría haber sido también su esposa? Nuestro viaje acaba de comenzar. En el próximo capítulo abordaremos una de las piezas de evidencia más explosivas, largamente ignorada y calificada de herejía: el Evangelio prohibido de María Magdalena. En 1896, en las arenas del desierto egipcio, se descubrió un códice antiguo que haría temblar a la Iglesia. El Evangelio de María, un texto gnóstico oculto durante siglos, revelaba una historia muy diferente a la versión oficial. Este Evangelio no solo nombra a María Magdalena como discípula, sino que la presenta como la única capaz de recibir enseñanzas secretas directamente de Jesús. Mientras Pedro y los otros apóstoles se mostraban confundidos y temerosos tras la muerte del Maestro,
Fue María quien habló con autoridad y les recordó las palabras y la misión que les había encomendado. El Evangelio de María es revolucionario porque desafía la estructura jerárquica masculina impuesta después. Muestra a María como guía espiritual, como líder, como aquella que comprendió la verdadera esencia de las enseñanzas de Jesús, que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Este texto también expone la incomodidad y los celos de Pedro. En un pasaje clave, Pedro cuestiona la legitimidad de María para recibir revelaciones, y Leví lo reprende diciendo que si Jesús la eligió, nadie debería dudar de ella. La existencia misma de este evangelio plantea preguntas incómodas. ¿Por qué fue excluido del Nuevo Testamento? ¿Por qué fue considerado tan peligroso como para ser escondido durante siglos? La respuesta es clara: un liderazgo femenino amenazaba la construcción de un poder eclesiástico exclusivamente masculino. Este evangelio prohibido es solo la primera pieza de un rompecabezas oculto. La siguiente clave nos lleva a las omisiones deliberadas de los evangelios canónicos. Los evangelios que hoy conocemos como oficiales fueron seleccionados cuidadosamente por las autoridades eclesiásticas de los primeros siglos. Docenas de textos fueron descartados, ignorados o destruidos. ¿Por qué? Porque presentaban versiones alternativas de Jesús, su mensaje y su relación con María Magdalena. Los evangelios gnósticos, como el de Tomás, Felipe y María, muestran a una comunidad cristiana diversa en la que la experiencia espiritual personal era más importante que las estructuras jerárquicas. Y, en muchos de estos textos, María Magdalena no solo aparece, sino que ocupa un lugar privilegiado. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, describe a María como la compañera cercana de Jesús, usando una palabra en griego que abre la puerta a una interpretación devastadora para el dogma, koinos, que puede traducirse como esposa, compañera íntima o socia espiritual. La decisión de omitir estos textos no fue teológica, sino política. Se trataba de crear una narrativa única, controlada y fácilmente replicable, un Mesías sin vínculos emocionales ni carnales que sirviera como figura divina intocable. Un Jesús casado, con emociones humanas, habría derrumbado ese relato. Pero las huellas nunca desaparecen del todo. En los márgenes, en los manuscritos enterrados, en los susurros de las sectas perseguidas, la figura de María como esposa del Maestro sigue viva. Ahora, en el próximo capítulo, exploraremos la palabra que se ha convertido en una pista explosiva en este rompecabezas milenario, koinos. Pocas palabras han generado tanto debate académico, religioso y conspirativo como koinos. Aparece en el Evangelio de Felipe para describir la relación entre Jesús y María Magdalena. Y aunque la Iglesia ha intentado minimizar su significado, el daño ya estaba hecho. Koinos, en griego, es un término que se traduce comúnmente como compañera. Sin embargo, en la literatura de la época, esta palabra se utilizaba en contextos de relaciones de pareja, de matrimonio, de vínculo carnal y espiritual. En el Evangelio de Felipe se dice claramente, y la compañera de Cristo es María Magdalena. Y continúa, él la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla a menudo en la boca. Estas frases han sido una bomba atómica para los estudiosos. No es un símbolo vago de afecto espiritual. El beso en la boca era, en la tradición gnóstica y también en el judaísmo antiguo, un gesto reservado para esposos. Muchos teólogos oficiales han intentado argumentar que se trata de una metáfora, de un lenguaje místico. Pero los textos y las costumbres de la época apuntan a algo mucho más terrenal, una relación íntima y real. Este fragmento no solo sugiere matrimonio. Insinúa que Jesús y María compartían una unión plena, en la que cuerpo, alma y misión estaban entrelazados. Si esta interpretación es cierta, el dogma oficial se tambalea. Porque un Jesús esposo implica un Jesús humano, imperfecto, y sobre todo, un Jesús que desafía el celibato impuesto por siglos a sacerdotes y religiosos.
En el siguiente capítulo vamos a ahondar en uno de los actos más escandalosos registrados en los textos gnósticos, el beso en la boca. En cualquier sociedad del siglo I, el beso en la boca entre un hombre y una mujer no podía ser considerado inocente. Mucho menos si se trataba del supuesto Mesías y de una mujer públicamente cercana a él. Y sin embargo, en los textos gnósticos, esa es precisamente la imagen que emerge. El Evangelio de Felipe contiene una de las líneas más explosivas jamás escritas sobre Jesús: solía besarla a menudo en la boca. La Iglesia ha hecho todo lo posible por desviar la atención de esta frase, alegando que se trata de un gesto espiritual o simbólico. Pero los expertos en cultura judía antigua saben que este tipo de besos eran considerados un signo de unión marital. Para los gnósticos, el beso también tenía un significado iniciático, una transferencia de conocimiento. Pero incluso bajo esa lectura, no hay registro alguno de Jesús besando de ese modo a ninguno de sus discípulos varones. Solo a María Magdalena. Este detalle ha alimentado la teoría de que María no solo era una compañera espiritual, sino su legítima esposa. ¿Por qué un hombre célibe, guía religioso, besaría a una mujer así en privado y en presencia de sus discípulos? El escándalo de este pasaje ha sido motivo suficiente para marginar al Evangelio de Felipe y a otros textos gnósticos que aluden a la especial relación entre Jesús y María. Pero las pistas no terminan allí. En el próximo capítulo, viajaremos al año 325, cuando un concilio decisivo selló el destino de estos textos, el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea, convocado en el año 325 por el emperador Constantino, no fue un encuentro puramente espiritual. Fue una operación política para unificar bajo una única doctrina un imperio dividido por múltiples interpretaciones de la fe cristiana. Uno de los principales objetivos fue definir quién era Jesús. No un maestro humano, no un profeta casado, sino Dios encarnado, nacido de una virgen y absolutamente célibe. Todo lo que pudiera sugerir humanidad, imperfección o relaciones carnales fue eliminado. Decenas de textos que mostraban a un Jesús más humano fueron rechazados y declarados heréticos. Los evangelios que mencionaban a María Magdalena como figura central fueron condenados al olvido. Los obispos asistentes al concilio establecieron la versión oficial: María sería reducida a la imagen degradante de prostituta arrepentida. Una figura segura, controlada, sin posibilidad de reclamar liderazgo o igualdad. Este evento histórico no solo eliminó documentos, rediseñó la memoria colectiva del cristianismo y condenó a María Magdalena a siglos de oscuridad. Pero, ¿quién fue el principal arquitecto de este relato? En el próximo capítulo hablaremos de la figura clave que selló este dogma para siempre: Constantino. Constantino, el primer emperador romano en adoptar oficialmente el cristianismo, entendió mejor que nadie el poder de una religión unificada. Para él, un Jesús humano no servía. Necesitaba un Cristo divino, célibe, alejado de todo lo mundano, para consolidar su imperio y su autoridad. Se dice que Constantino nunca fue un verdadero creyente. Su bautismo ocurrió en su lecho de muerte. Su conversión fue estratégica, calculada. Un imperio bajo un solo Dios y una sola iglesia era más fácil de controlar. Para lograrlo, se rodeó de obispos que compartían su visión política. Se destruyeron escritos, se persiguió a disidentes y se reescribieron los evangelios hasta que encajaran en la narrativa oficial. Constantino transformó el cristianismo en una herramienta de Estado. Y en esa construcción, no había lugar para María Magdalena como esposa o líder espiritual. La figura femenina debía ser silenciada para no amenazar la autoridad masculina de la Iglesia imperial. Pero la pregunta sigue siendo: ¿por qué tanta urgencia en silenciar a María? La respuesta se encuentra en la amenaza que una mujer poderosa representaba para el patriarcado emergente. El Evangelio de Felipe es posiblemente el testimonio más directo y desafiante para la versión oficial de la Iglesia.
Se encontró en 1945 entre los famosos manuscritos de Nag Hammadi y ha sido estudiado desde entonces por expertos de todo el mundo. En sus páginas, el texto afirma que María Magdalena era la koinos de Jesús. Ya hemos hablado de esa palabra, pero aquí la declaración es aún más clara. María y Jesús compartían un vínculo único que excedía la simple camaradería espiritual. El Evangelio también menciona el famoso beso en la boca y describe a María como aquella a la que Jesús amaba más que a todos los demás discípulos. El documento, aunque fragmentado, da pistas sobre un vínculo íntimo y emocional que nunca se menciona en los evangelios oficiales. Algunos pasajes incluso parecen sugerir celos por parte de los demás discípulos ante la preferencia de Jesús por María. Para los gnósticos, María representaba el aspecto femenino de la divinidad, la contraparte espiritual del Salvador. Para la Iglesia oficial, esto era simplemente inaceptable. El Evangelio de Felipe fue enterrado, perseguido y negado. Pero hoy sigue siendo una de las pruebas más inquietantes de que la historia oficial tal vez solo sea una versión convenientemente editada. En el próximo capítulo, exploraremos la idea revolucionaria que nace de estas pistas. ¿Y si Jesús fue un hombre común con esposa? El dogma cristiano tradicional insiste en presentar a Jesús como una figura casi etérea, un ser divino alejado de las necesidades, emociones y vínculos humanos. Pero los estudiosos críticos y los textos antiguos nos muestran una versión completamente distinta. Un Jesús profundamente humano, un hombre judío del siglo I que vivió, amó y posiblemente se casó. En la cultura judía de la época, el matrimonio era una obligación religiosa y social para cualquier hombre respetado. La idea de un rabino célibe habría sido vista como aberrante y escandalosa. La ley judía enseñaba que un hombre sin esposa es incompleto. ¿Cómo es posible entonces que Jesús, reconocido por sus seguidores como rabino, líder y maestro, no se hubiera casado? Los evangelios canónicos no mencionan explícitamente ni matrimonio ni descendencia. Pero el silencio puede ser igual de elocuente que la palabra. La omisión puede haber sido una estrategia deliberada para proteger una imagen de pureza sexual que la Iglesia posterior necesitaba imponer para sostener la autoridad del celibato sacerdotal. Los evangelios gnósticos, en cambio, sugieren otra historia. Las referencias al vínculo íntimo con María Magdalena, las constantes muestras de afecto, las alusiones a un rol de compañera, apuntan a una realidad completamente distinta. Jesús como esposo no es un escándalo en sí mismo. Es, de hecho, lo más lógico dentro de su contexto histórico y cultural. Aceptar la posibilidad de un Jesús casado no destruye su mensaje. Lo humaniza. Lo convierte en un líder capaz de comprender las emociones y las dificultades de la vida cotidiana. Alguien que no solo predicaba sobre el amor, sino que también lo experimentó en su forma más pura y comprometida. Para algunos, esta visión resulta liberadora. Para otros, es una amenaza inaceptable que derrumba siglos de construcción dogmática. Pero la historia alternativa sigue ganando fuerza. La figura de Jesús, lejos de perder divinidad al aceptar su humanidad, se acerca aún más a la experiencia real de los seres humanos. Un líder espiritual, esposo y compañero de una mujer que también desafió las estructuras de poder patriarcales de su tiempo. En el año 2003, una novela de ficción encendió un fuego que sigue ardiendo hasta hoy. El Código Da Vinci, escrito por Dan Brown, tomó teorías, estudios y rumores históricos para crear una historia trepidante que atrapó la imaginación de millones de lectores en todo el mundo. Y aunque la Iglesia lo desestimó como simple entretenimiento, las preguntas que planteó jamás fueron respondidas del todo. El libro proponía, sin titubear, que Jesús y María Magdalena estuvieron casados y que de su unión habría surgido una descendencia oculta, protegida durante siglos por sociedades secretas. Aunque Brown aclaró que su obra era una novela, la investigación detrás de su argumento se apoyó en estudios y documentos reales, como los evangelios gnósticos y la historia del priorato de Sion.
El fenómeno cultural que generó fue inmenso. Durante meses, expertos, teólogos y periodistas discutieron acaloradamente en televisión, en universidades, en periódicos y en foros públicos. Lo que antes era un susurro entre académicos se convirtió de repente en un tema de conversación global. El libro rescató del olvido a María Magdalena como figura clave en la historia cristiana y planteó la posibilidad de que la Iglesia hubiera ocultado durante siglos la verdad sobre su relación con Jesús. Las ventas se contaron por millones. Las visitas a museos, catedrales y lugares mencionados en la novela se dispararon. El público quería saber más, aunque fuera movido inicialmente por el morbo y la intriga. Los líderes religiosos reaccionaron con indignación. Se organizaron misas, desmentidos oficiales y campañas para evitar que los fieles creyeran en lo que llamaron fantasías peligrosas. Pero, paradójicamente, toda esa resistencia no hizo más que avivar la sospecha de que algo de verdad podía ocultarse tras la ficción. El Código Da Vinci no fue la fuente de la teoría, pero sí fue el catalizador que la llevó a las masas. Su éxito mundial demostró que millones de personas estaban dispuestas a cuestionar la versión oficial y a preguntarse qué se había perdido o qué se había querido esconder en los polvorientos archivos de la historia cristiana. Uno de los episodios más emblemáticos del Nuevo Testamento es el llamado milagro de las bodas de Caná, donde Jesús convierte el agua en vino. Lo que muchos no se han atrevido a preguntar es, ¿de quién era realmente esa boda? ¿Por qué Jesús y su madre, María, parecían tener un papel central en la organización del evento? Según las costumbres judías del siglo I, el protagonismo de la madre del novio en una boda era crucial. María, en el relato bíblico, actúa como si fuera la anfitriona, preocupada porque el vino se había acabado, algo que habría significado una gran deshonra para la familia del esposo. Algunos estudiosos han planteado una teoría audaz pero lógica: la boda podría haber sido la de Jesús mismo. No se menciona en los textos bíblicos quién se casaba. La tradición oral y los evangelios gnósticos señalan constantemente a María Magdalena como su compañera más cercana. ¿Y si estas famosas bodas fueron en realidad la celebración de su unión? Este planteamiento altera radicalmente la percepción que tenemos de Jesús. De líder espiritual célibe pasaría a ser un maestro casado que vivió las costumbres y las tradiciones de su pueblo. La ausencia de nombres claros en la narración canónica podría haber sido una omisión intencional, pensada para proteger un secreto que, de hacerse público, habría derrumbado siglos después el relato impuesto por la Iglesia. La posibilidad de que las bodas de Caná fueran la celebración del matrimonio de Jesús y María Magdalena permanece como una hipótesis perturbadora que desafía directamente el dogma oficial y continúa alimentando el debate entre académicos y creyentes. Para entender la controversia sobre el supuesto matrimonio de Jesús, es fundamental analizar las normas y costumbres de su entorno. En la Palestina del siglo I, la expectativa social y religiosa era clara: todo varón judío debía casarse. La ley oral, recogida más tarde en la Misná, lo establece sin ambigüedad. Un hombre soltero no solo era visto como incompleto, sino como alguien que desobedecía el mandato divino de creced y multiplicaos. Los rabinos y maestros de la ley eran especialmente presionados para casarse. Un rabino sin esposa carecía de autoridad moral para enseñar sobre la vida familiar y espiritual. Esto plantea una pregunta incómoda para la narrativa oficial: si Jesús era llamado maestro o rabí, como afirman repetidamente los evangelios, ¿cómo es posible que fuera célibe sin que nadie lo cuestionara en su época? La ausencia de cuestionamientos contemporáneos a su supuesto celibato resulta, cuando menos, sospechosa. Todo indica que los primeros seguidores habrían aceptado sin problema que su maestro estuviera casado, ya que sería lo esperado culturalmente. La visión de Jesús como un hombre casado no disminuye su mensaje, sino que lo contextualiza históricamente. Le otorga humanidad, cercanía y autenticidad. Lo convierte en un líder que compartía plenamente las responsabilidades y alegrías de la vida cotidiana.
Esta perspectiva también pone en entredicho la posterior imposición del celibato clerical, una doctrina que no existía en los tiempos de Jesús y que fue incorporada siglos después como parte de la estrategia de control y poder de la Iglesia institucional. En 1945, dos campesinos egipcios hicieron un hallazgo accidental que cambiaría para siempre la comprensión de los primeros cristianos. En una cueva cerca de la aldea de Nag Hammadi encontraron una colección de códices de papiro guardados en una jarra de barro. Eran los evangelios gnósticos, los textos que la Iglesia había perseguido y tratado de destruir durante siglos. Estos manuscritos, fechados en los siglos III y IV pero basados en enseñanzas mucho más antiguas, ofrecen una visión alternativa de la figura de Jesús y de sus seguidores. Lo más impactante es el papel central que otorgan a María Magdalena. No como pecadora, sino como la discípula predilecta, la única capaz de entender plenamente las enseñanzas secretas del Maestro. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María y otros textos encontrados en Nag Hammadi rompen radicalmente con la narrativa canónica. Describen a un Jesús profundamente humano y rechazan la autoridad de la Iglesia institucional que se estaba formando en Roma. Para los gnósticos, la búsqueda interior y la conexión directa con lo divino eran más importantes que la obediencia ciega a estructuras jerárquicas. La relación especial entre Jesús y María Magdalena aparece una y otra vez como símbolo de esa unión espiritual y carnal que desafiaba las normas impuestas. El descubrimiento de Nag Hammadi expuso la existencia de un cristianismo mucho más diverso, plural y revolucionario de lo que la versión oficial quiso reconocer. Y también reabrió la pregunta incómoda, ¿qué otras verdades fueron enterradas deliberadamente? En 1947, otro hallazgo arqueológico sacudió al mundo académico y religioso. En las cuevas de Qumrán, junto al Mar Muerto, se descubrieron más de 900 manuscritos antiguos, conocidos como los rollos del Mar Muerto. Aunque su contenido se centra mayormente en la vida y creencias de la secta judía de los esenios, también ofrecen una ventana única a las ideas, costumbres y tensiones religiosas del siglo I. Los rollos, escritos en hebreo, arameo y griego, datan de los siglos II a.C. al I después de Cristo, contemporáneos a la vida de Jesús. Contienen fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther, y textos que describen normas de comunidad, reglas de pureza y profecías apocalípticas. Para muchos investigadores, la secta esenia y el movimiento de Jesús compartieron sorprendentes similitudes, una visión mesiánica, una ética radical, un rechazo frontal a la corrupción del Templo de Jerusalén y un estilo de vida comunitario. Pero lo más intrigante es que algunos de estos textos hablan de un maestro de justicia, un líder carismático perseguido y traicionado por los poderosos de su tiempo. Aunque la identidad de este personaje sigue siendo motivo de debate, algunos estudiosos han señalado la posibilidad de que pudiera referirse a una figura parecida a Jesús. Aunque los rollos del Mar Muerto no mencionan directamente a María Magdalena, sí evidencian que en la época existieron movimientos religiosos alternativos que desafiaban la ortodoxia del judaísmo oficial y donde las mujeres pudieron haber tenido un rol mucho más importante de lo que se reconoció después. Los rollos del Mar Muerto, junto con los manuscritos de Nag Hammadi, forman parte de un rompecabezas histórico que muestra la enorme diversidad y riqueza del pensamiento religioso en tiempos de Jesús. Y como todo lo que no encajaba en la versión oficial de la Iglesia, fueron ocultados, enterrados y marginados. En 2012, el mundo académico y religioso se estremeció con la presentación de un pequeño fragmento de papiro del siglo IV, anunciado por la profesora Karen L. King de la Universidad de Harvard. Este fragmento, conocido como el Evangelio de la Esposa de Jesús, contenía una frase que desató una tormenta de especulaciones y controversia. Jesús les dijo, mi esposa. La sola mención de la palabra esposa en un documento antiguo vinculado a Jesús fue suficiente para que la maquinaria eclesiástica y académica reaccionara con furia.
Aunque el fragmento es diminuto, su contenido fue suficiente para poner en jaque siglos de doctrina que sostenía la imagen de un Jesús célibe e inmaculado. El papiro fue escrito en copto, la lengua de los primeros cristianos egipcios, y presenta un estilo de redacción compatible con otros textos gnósticos de la época. En él también aparece una referencia a María, lo que muchos interpretaron como una alusión directa a María Magdalena. Desde su anuncio, el debate se encendió como pocas veces antes. Algunos vieron en el papiro la confirmación material de lo que los textos gnósticos ya sugerían, que Jesús y María Magdalena eran marido y mujer. Otros, especialmente desde las instituciones religiosas tradicionales, lo calificaron como una falsificación moderna. Pero incluso quienes cuestionaron la autenticidad del documento admitieron que la frase golpeaba en el corazón mismo del dogma. El simple hecho de que un fragmento tan antiguo sugiriera la existencia de una esposa de Jesús abrió nuevamente el debate sobre cuántos documentos similares pudieron haber existido y cuántos habrían sido destruidos deliberadamente. La aparición del Evangelio de la esposa de Jesús fue la bomba académica del siglo XXI. Aunque su autenticidad sigue siendo discutida, su impacto ya es irreversible. Ha obligado a la comunidad religiosa y académica a volver a analizar con más atención los textos y tradiciones que siempre se dieron por sentados. Este pequeño trozo de papiro, de apenas 8 líneas de texto, ha demostrado que la historia sagrada puede tener aún secretos ocultos, esperando a ser redescubiertos. El descubrimiento del llamado Evangelio de la esposa de Jesús en 2012 desató una oleada de entusiasmo y escepticismo en partes iguales. La profesora Karen L. King, quien presentó el fragmento, fue clara desde el inicio: el papiro no prueba que Jesús estuviera casado. Pero sí evidencia que existieron debates en las primeras comunidades cristianas sobre ese tema. La polémica no tardó en estallar. Expertos en papirología, teología, lingüística y química forense se lanzaron al estudio del documento. Las primeras pruebas sugirieron que la tinta y el papiro eran compatibles con antigüedades del siglo IV. Sin embargo, otros investigadores detectaron posibles anacronismos y errores en la redacción copta que encendieron las alarmas. A medida que avanzaba la investigación, las posiciones se fueron radicalizando. Algunos especialistas defendieron su autenticidad parcial, considerando que podría ser una copia tardía de un texto aún más antiguo. Otros lo calificaron directamente como una falsificación moderna, creada para sembrar el caos en el mundo académico y religioso. El Vaticano, por supuesto, no tardó en pronunciarse. La postura oficial fue tajante: el papiro era falso y no merecía mayor atención. Sin embargo, muchos teólogos independientes recordaron que incluso si el fragmento fuera una falsificación moderna, se basa en ideas y tradiciones antiguas que nunca han podido ser eliminadas por completo. La controversia en torno al papiro de la esposa de Jesús dejó una enseñanza clave: el hambre de conocimiento sobre los orígenes ocultos del cristianismo es insaciable. Y, sobre todo, demostró que la posibilidad de que Jesús hubiera estado casado sigue siendo una herida abierta para la ortodoxia cristiana. La historia de este misterioso fragmento es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad no termina con un documento desacreditado. La duda persiste, la sospecha permanece y la necesidad de explorar los textos perdidos y marginados de la historia sigue tan vigente como siempre. Las primeras comunidades cristianas no eran las estructuras rígidas y patriarcales que luego establecería la Iglesia institucional. Al contrario, en los primeros años del cristianismo, las mujeres desempeñaron un papel activo y central. Eran líderes de comunidades, profetisas, maestras y, en muchos casos, financiadoras clave del movimiento. En las cartas de Pablo, consideradas uno de los documentos cristianos más antiguos, se hace mención de mujeres como Febe, diácono de la iglesia de Cencreas, y Priscila, quien junto a su esposo Aquila instruyó al predicador Apolos. Estos textos muestran que la idea de un liderazgo exclusivamente masculino simplemente no existía en las primeras décadas del cristianismo.
María Magdalena también ocupa un lugar sobresaliente dentro de este contexto. En las tradiciones gnósticas, es considerada la apóstol de los apóstoles, la principal mensajera de la resurrección y una líder espiritual con autoridad propia. Su figura como transmisora de enseñanzas secretas resalta aún más cuando se contrasta con el rol pasivo al que la relegaría la Iglesia posterior. La creciente influencia femenina, sin embargo, empezó a ser vista como una amenaza por los primeros obispos cuando el cristianismo comenzó a institucionalizarse. A medida que la Iglesia se alineó con las estructuras de poder del Imperio Romano, se produjo una regresión, las mujeres fueron desplazadas, silenciadas y sus contribuciones sistemáticamente borradas de los relatos oficiales. El ejemplo de María Magdalena ilustra de manera perfecta esa transición. De líder venerada en algunos círculos, pasó a ser reducida a la figura de una prostituta redimida en la versión oficial. Este retroceso no solo minimizó su importancia, sino que sentó las bases de una doctrina en la que el liderazgo femenino sería considerado casi herético durante siglos. Redescubrir el papel original de las mujeres en las primeras comunidades cristianas no solo desafía la versión tradicional, sino que también devuelve a figuras como María Magdalena su verdadero lugar dentro del relato fundacional del cristianismo. Dentro del amplio espectro del cristianismo primitivo, los gnósticos representaron una de las corrientes más radicales y peligrosas para la naciente Iglesia oficial. Para ellos, la salvación no dependía de la obediencia ciega a una jerarquía o a rituales, sino de un conocimiento interior, una gnosis que permitía a cada individuo alcanzar la divinidad. En las comunidades gnósticas, María Magdalena ocupaba un lugar de privilegio. Era vista como la discípula predilecta de Jesús, no solo por su cercanía afectiva, sino porque había alcanzado un nivel de entendimiento espiritual que los demás discípulos no lograron. Los evangelios gnósticos describen a María como la única capaz de recibir y comprender las enseñanzas más profundas y esotéricas del Maestro. Su rol no era simbólico ni decorativo. Era una guía espiritual, una maestra, una líder en todo sentido. Esta visión contrastaba violentamente con la imagen oficial de la Iglesia, donde la autoridad debía residir únicamente en hombres. El liderazgo espiritual de una mujer, además considerada la compañera íntima de Jesús, era una amenaza directa al orden patriarcal establecido. Por esta razón, los textos gnósticos que exaltaban a María fueron perseguidos y destruidos en su mayoría. Solo algunos fragmentos, como los encontrados en Nag Hammadi, sobrevivieron a la censura implacable del poder religioso. La veneración gnóstica de María Magdalena como maestra y símbolo de sabiduría divina sigue siendo uno de los capítulos más ocultos y fascinantes de la historia cristiana. Uno de los aspectos más reveladores de los textos gnósticos es el retrato del conflicto interno entre María Magdalena y algunos de los discípulos varones, en especial Pedro. El Evangelio de María ofrece una escena extraordinaria. María revela a los discípulos enseñanzas secretas que le habría confiado Jesús. Pedro, indignado, la interrumpe y la acusa de mentir o de haberse inventado esas revelaciones. La reacción de Pedro, líder indiscutible de la Iglesia posterior, refleja el choque entre dos visiones incompatibles. Por un lado, la autoridad espiritual femenina basada en el conocimiento y la experiencia directa con Jesús. Por otro, la defensa del monopolio masculino del liderazgo religioso. Leví, otro de los discípulos, defiende a María y reprende a Pedro diciendo, si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Esta frase ha sido interpretada por estudiosos modernos como una evidencia del respeto y reconocimiento que algunos círculos primitivos tenían hacia María Magdalena. El conflicto entre Pedro y María no es solo anecdótico. Para muchos historiadores, simboliza la batalla ideológica que se dio en los primeros años del cristianismo, un movimiento carismático e igualitario que fue paulatinamente sofocado por estructuras jerárquicas y patriarcales. La tensión entre estas dos figuras emblemáticas no solo explica en parte la exclusión de María del relato oficial,
sino que también aporta valiosos indicios sobre la verdadera importancia que tuvo en la vida y ministerio de Jesús. Este choque sigue siendo uno de los elementos más estudiados y debatidos por quienes buscan recuperar la historia perdida de María Magdalena. La conversión de María Magdalena de líder espiritual a prostituta arrepentida no fue un accidente ni un simple malentendido. Fue una estrategia deliberada llevada a cabo por los primeros jerarcas de la Iglesia para consolidar un modelo patriarcal de poder. Durante los primeros siglos del cristianismo, cuando la Iglesia comenzaba a institucionalizarse y a fusionarse con las estructuras del Imperio Romano, las voces femeninas fueron silenciadas sistemáticamente. Los textos que mostraban a María como maestra o como compañera íntima de Jesús fueron excluidos de la Biblia oficial. El Papa Gregorio I, en el año 591, fue quien consolidó definitivamente la imagen de María Magdalena como prostituta. En uno de sus sermones, la identificó erróneamente con la pecadora anónima que lava los pies de Jesús con sus lágrimas en el Evangelio de Lucas. A partir de ese momento, la Iglesia difundió esta versión por todo el mundo cristiano, convirtiendo a María en un símbolo de redención y penitencia, pero despojándola de cualquier atisbo de autoridad o liderazgo. Esta narrativa permitió reforzar la idea de que solo los hombres podían liderar la Iglesia, mientras que las mujeres quedaban relegadas a roles secundarios o de sumisión. La manipulación patriarcal del relato es uno de los ejemplos más claros de cómo la historia puede ser moldeada y distorsionada para servir a los intereses de quienes detentan el poder. La verdadera María Magdalena, maestra, líder y posiblemente esposa de Jesús, quedó sepultada bajo siglos de calumnias y falsas interpretaciones. La posibilidad de que Jesús hubiera tenido una esposa ha sido uno de los mayores tabúes de la historia cristiana. La mera idea plantea una amenaza directa al dogma que sostiene la divinidad de Cristo y la estructura patriarcal de la Iglesia. En la teología oficial, Jesús debía ser célibe para reforzar su imagen de pureza y separación del mundo carnal. Una esposa, y peor aún, la posibilidad de descendencia, rompería con ese ideal y lo humanizaría de una forma que haría imposible sostener su figura como ser divino e inalcanzable. Una esposa también habría tenido derechos y autoridad. María Magdalena como compañera oficial de Jesús podría haber reclamado un liderazgo natural tras su muerte, cambiando radicalmente la historia del cristianismo y el lugar de las mujeres en la Iglesia. Para los primeros jerarcas eclesiásticos, eliminar cualquier indicio de esa relación era una cuestión de supervivencia institucional. La existencia de una pareja y de una posible familia desdibujaba la frontera que ellos querían marcar entre lo sagrado y lo humano. El temor a una esposa de Jesús no fue solo teológico, sino político. Hubiera significado que la autoridad espiritual podía transmitirse por lazos familiares y no exclusivamente por el clero masculino. Ese precedente habría hecho tambalear la jerarquía eclesiástica. Por todo esto, la figura de María Magdalena fue deformada, denigrada y finalmente silenciada. Pero las pistas de su verdadero papel nunca desaparecieron del todo, y hoy vuelven a ser motivo de investigación y debate. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha mantenido un silencio impenetrable sobre las teorías que vinculan a Jesús y María Magdalena como esposos. Incluso frente a hallazgos arqueológicos, estudios académicos y la publicación de textos gnósticos, la postura oficial ha sido la misma: negar, desmentir y restar importancia a cualquier prueba que cuestione la narrativa establecida. Desde los documentos encontrados en Nag Hammadi hasta el polémico fragmento del Evangelio de la esposa de Jesús, la Iglesia ha minimizado estos hallazgos como irrelevantes o falsos. El argumento central siempre ha sido que ningún evangelio canónico menciona explícitamente un matrimonio de Jesús. Sin embargo, muchos teólogos modernos y estudiosos independientes sostienen que la ausencia de evidencia directa no es evidencia de ausencia. Las omisiones pueden ser tan reveladoras como las afirmaciones, especialmente cuando se considera la historia documentada de censura y manipulación de textos. La estrategia de la Iglesia ha sido evitar entrar en debates públicos sobre el tema,
temiendo abrir una caja de Pandora que podría erosionar la confianza de los fieles y debilitar la estructura institucional. Algunas ramas del cristianismo no católico han comenzado a mostrarse más abiertas a discutir la figura de María Magdalena desde una perspectiva menos dogmática y más histórica. Sin embargo, el Vaticano continúa considerando estas teorías como peligrosas para la fe. El silencio oficial sigue siendo, paradójicamente, una de las mayores confirmaciones indirectas de que la relación entre Jesús y María Magdalena pudo haber existido y que sigue siendo una amenaza para la versión oficial de los hechos. A pesar de la presión de las instituciones religiosas y académicas, numerosos teólogos, historiadores y biblistas han alzado la voz para cuestionar la versión oficial sobre la vida privada de Jesús. Para estos herejes modernos, la búsqueda de la verdad está por encima de cualquier dogma impuesto. Autores como Elaine Pagels, Karen L. King y Bart Ehrman han estudiado extensamente los textos gnósticos y las tradiciones alternativas que sugieren una relación especial entre Jesús y María Magdalena. Elaine Pagels, especialista en cristianismo primitivo, ha afirmado que las primeras comunidades cristianas fueron mucho más diversas y abiertas al liderazgo femenino de lo que reconoce la Iglesia oficial. Karen L. King fue quien presentó al mundo el fragmento del Evangelio de la esposa de Jesús, defendiendo la idea de que existieron debates internos en las primeras comunidades sobre la posibilidad de que Jesús hubiera tenido una esposa. Bart Ehrman ha argumentado que las historias oficiales fueron moldeadas deliberadamente para excluir a figuras femeninas importantes como María Magdalena y reforzar una visión patriarcal de la Iglesia. Estos testimonios, respaldados por años de estudio y evidencia textual, han abierto un camino de investigación que desafía las narrativas oficiales. Aunque han sido criticados y censurados por sectores conservadores, su trabajo ha mantenido viva la llama de la duda y la búsqueda de la verdad. Una de las ideas más provocadoras y desestabilizadoras para la ortodoxia cristiana es la posibilidad de que Jesús y María Magdalena no solo hayan estado casados, sino que hayan tenido hijos. Esta hipótesis, aunque no probada, ha circulado durante siglos en ciertos círculos esotéricos y académicos alternativos. El cristianismo primitivo no dejó registros claros de la descendencia de Jesús, pero tampoco existen registros que lo nieguen rotundamente. La cultura judía del siglo I consideraba el matrimonio y la procreación como obligaciones religiosas. En ese contexto, un maestro respetado y casado como Jesús habría cumplido con ambas. Algunos investigadores han propuesto que la familia de Jesús fue cuidadosamente protegida y oculta por sus seguidores para evitar la persecución romana o la explotación política de un linaje sagrado. La leyenda del Santo Grial, ampliamente difundida en la Edad Media, ha sido interpretada por algunos como una metáfora de la descendencia de Jesús. En lugar de referirse a un cáliz físico, el Grial simbolizaría la línea de sangre del Maestro. La noción de un linaje sagrado ha sido retomada en novelas, estudios alternativos y teorías conspirativas, alimentando el misterio en torno a qué sucedió realmente tras la muerte de Jesús. Aunque carece de pruebas concluyentes, la posibilidad de descendencia sigue siendo una pregunta abierta y profundamente incómoda para la estructura oficial de la Iglesia, que depende de la figura de un Cristo célibe y divino. En el siglo XX, surgió una de las leyendas más intrigantes vinculadas a la posible descendencia de Jesús, la existencia del Priorato de Sion. Según algunos investigadores y novelas populares, como El Enigma Sagrado y El Código da Vinci, esta sociedad secreta habría protegido durante siglos el linaje de Jesús y María Magdalena. El Priorato de Sion fue presentado como una organización creada en la Edad Media para custodiar documentos y reliquias que demostrarían la existencia de una descendencia sagrada. Supuestamente, entre sus miembros habrían estado personajes como Leonardo da Vinci, Isaac Newton y Víctor Hugo. Sin embargo, la existencia histórica real del priorato ha sido ampliamente cuestionada. En la década de los 80, se demostró que muchos de los documentos que lo mencionaban fueron falsificaciones creadas por Pierre Plantard, un estafador francés.
A pesar de esto, la idea del priorato de Sion como guardián del secreto del linaje de Jesús se convirtió en un fenómeno cultural y avivó el interés global por la figura de María Magdalena. El caso del priorato de Sion es un ejemplo perfecto de cómo mito, realidad e invención pueden mezclarse hasta el punto de ser casi imposibles de separar. Aunque como sociedad secreta histórica parece haber sido una farsa, su impacto en la difusión de la teoría del matrimonio y la descendencia de Jesús ha sido incuestionable y sigue alimentando la imaginación popular. Durante el Renacimiento, algunos artistas comenzaron a introducir en sus obras detalles sutiles y misteriosos que muchos creen que aluden a la verdadera relación entre Jesús y María Magdalena. Uno de los ejemplos más estudiados es la Última Cena de Leonardo da Vinci. En la figura que tradicionalmente se interpreta como Juan el Evangelista, a la derecha de Jesús, algunos investigadores han visto rasgos femeninos que podrían corresponder a María Magdalena. La disposición de las manos de Jesús y María, formando una V, ha sido interpretada como un símbolo de lo femenino o del grial. Además, la supuesta ausencia de un cáliz en la mesa ha reforzado la teoría de que el verdadero grial sería una persona y no un objeto. Otros cuadros del Renacimiento y del Barroco muestran detalles similares, rostros femeninos junto a Jesús, símbolos de la rosa, la figura de la Magdalena en primer plano, y miradas cómplices que parecen narrar una historia diferente a la oficial. Aunque la mayoría de los historiadores del arte consideran estas teorías como interpretaciones excesivas o lecturas modernas, el hecho de que tantos artistas hayan representado a María Magdalena con una importancia visual inusual sigue alimentando el misterio. Las pinturas renacentistas se han convertido en una fuente visual alternativa para quienes sostienen que la historia oficial de Jesús fue manipulada y que algunas verdades fueron transmitidas simbólicamente a través del arte. La icónica pintura de la Última Cena de Leonardo da Vinci sigue siendo una de las piezas más analizadas y debatidas en la historia del arte. Uno de los mayores enigmas es la figura sentada a la derecha de Jesús, tradicionalmente identificada como Juan el Evangelista. Sin embargo, numerosos expertos e investigadores alternativos han señalado que las facciones de esta figura son marcadamente femeninas, piel más suave, rasgos delicados, cabello largo y postura sutilmente distinta a la de los demás apóstoles. Esta interpretación sostiene que la figura en realidad no es Juan, sino María Magdalena. Su cercanía a Jesús en la pintura, la forma de su cuerpo y la manera en que se inclina hacia él han sido leídas como indicios simbólicos de una relación más íntima. El espacio vacío entre Jesús y esta figura femenina forma una V que algunos ven como una referencia velada al grial, asociado en estas teorías a María Magdalena como portadora del linaje sagrado. Además, Leonardo era conocido por su amor a los acertijos visuales y las metáforas ocultas. Su membresía en círculos de pensamiento esotérico ha alimentado la sospecha de que pudo haber querido dejar una pista deliberada sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Jesús y María Magdalena. Aunque no existe prueba concluyente, esta interpretación artística ha contribuido a mantener vivo el debate sobre lo que realmente ocurrió en los días fundacionales del cristianismo y qué secretos pudieron haber sido comunicados únicamente a través del arte. Leonardo da Vinci es considerado uno de los mayores genios de la humanidad, pero también una figura envuelta en misterio y especulación. Su fascinación por los símbolos ocultos, la anatomía, la ingeniería y la alquimia lo convirtieron en un artista diferente, poco dispuesto a aceptar las normas impuestas por la Iglesia de su tiempo. En el contexto de la teoría de Jesús y María Magdalena, algunos investigadores sostienen que Da Vinci pudo haber ocultado mensajes secretos en varias de sus obras, especialmente en la Última Cena. Se ha señalado que en esta obra no aparece el cáliz tradicional, lo cual para algunos significa que el verdadero grial no es un objeto sino una persona, María Magdalena, representada simbólicamente junto a Jesús. Otros detalles sospechosos incluyen las posturas y miradas de los personajes, así como la geometría oculta en la disposición de los cuerpos y los objetos sobre la mesa.
La supuesta V formada entre Jesús y la figura femenina también se interpreta como un símbolo de lo femenino y la fertilidad. Las especulaciones incluso se han extendido a otras obras de Da Vinci, como La Virgen de las Rocas, en la que los gestos de las figuras y la ubicación de los personajes han sido considerados por algunos como mensajes cifrados sobre la historia oculta del cristianismo. Aunque los historiadores tradicionales consideran estas lecturas como teorías sin fundamento sólido, la posibilidad de que Da Vinci, un pensador libre y crítico del dogma, haya dejado pistas deliberadas sigue siendo una hipótesis cautivadora para quienes creen en una verdad alternativa. La leyenda cuenta que, tras la crucifixión de Jesús y la persecución de sus seguidores, María Magdalena huyó a la región de Provenza, en el sur de Francia. Allí, según la tradición popular, habría vivido el resto de su vida en retiro y contemplación espiritual. Esta creencia dio origen a un culto muy arraigado en la zona, que persiste hasta hoy. En localidades como Saintes-Maries de la Mer y Saint-Maximin-la-Sainte-Baume se veneran reliquias y se conservan historias transmitidas de generación en generación sobre la presencia de María Magdalena. La cueva de Sainte-Baume, en las montañas cercanas, es considerada un lugar sagrado donde se dice que María pasó sus últimos años en oración y penitencia. Este lugar se convirtió en uno de los principales centros de peregrinación del cristianismo medieval. Durante siglos, los peregrinos han visitado la cueva y las iglesias dedicadas a María Magdalena, buscando no solo redención sino también una conexión directa con una de las figuras más enigmáticas y controvertidas de la historia cristiana. Algunos teóricos sostienen que la elección de Provenza no fue casual. Según ciertas versiones, María Magdalena habría llevado consigo a su hija, fruto de su unión con Jesús, y buscado refugio en un lugar seguro para preservar la descendencia sagrada. Aunque la historia carece de respaldo documental sólido, la fuerza de la tradición oral, los rituales y la devoción popular han mantenido viva la figura de María Magdalena como una santa, protectora y portadora de un misterio que aún hoy permanece sin resolver. La cueva de Sainte-Baume, situada en lo alto de un bosque sagrado en la Provenza francesa, es uno de los lugares más místicos relacionados con la figura de María Magdalena. Durante siglos, se ha creído que allí pasó los últimos años de su vida en oración, meditación y penitencia. El acceso al santuario no es sencillo. Los peregrinos deben recorrer un sendero escarpado que atraviesa un espeso bosque de hayas y robles. Esta dificultad ha añadido un carácter casi iniciático al viaje, convirtiéndolo en un acto de devoción y búsqueda espiritual. En el interior de la cueva se encuentran un altar y varias imágenes dedicadas a María Magdalena. La atmósfera es de una calma sobrecogedora, con la luz filtrándose tenuemente entre las rocas húmedas y musgosas. Durante la Edad Media, la cueva fue declarada oficialmente como lugar de culto, y reyes, nobles y clérigos realizaron peregrinaciones hasta allí para venerar a la santa y buscar respuestas a sus inquietudes espirituales. Algunos investigadores y teóricos alternativos sostienen que la cueva podría haber servido también como escondite para proteger reliquias o documentos vinculados al supuesto linaje de Jesús y María Magdalena. Aunque no existen pruebas materiales que confirmen la presencia histórica de María en Sainte-Baume, la fuerza de la tradición popular ha mantenido vivo el mito. Y miles de peregrinos siguen acudiendo cada año para rendir homenaje a quien muchos consideran la esposa y compañera del Maestro. En lo alto de una colina en el sur de Francia se encuentra Rennes-le-Château, una aldea que se ha convertido en sinónimo de misterio, secretos y teorías de conspiración ligadas a María Magdalena y al supuesto linaje sagrado de Jesús. El protagonista de esta historia es Berenguer Sauniere, un humilde cura que a finales del siglo XIX realizó renovaciones extraordinariamente costosas en la iglesia local de Santa María Magdalena. De la noche a la mañana, Sauniere pasó de ser un párroco pobre a un hombre de considerable fortuna, lo que desató todo tipo de especulaciones. Algunas teorías sostienen que Sauniere encontró documentos o reliquias ocultas en la iglesia o en sus alrededores, posiblemente relacionados con los descendientes de Jesús y María Magdalena.
Otros creen que pudo haber descubierto el legendario tesoro de los cátaros o de los templarios. La iglesia misma está llena de elementos simbólicos inusuales, estatuas, inscripciones, vitrales y relieves que parecen aludir a secretos esotéricos y conocimientos ocultos. Los investigadores y autores de teorías alternativas han vinculado Rennes-le-Château con la historia del priorato de Sion y han sugerido que la aldea formaba parte de una red destinada a proteger el mayor secreto de la cristiandad. A pesar de los esfuerzos por desacreditar estas teorías, Rennes-le-Château sigue siendo un destino de peregrinación para quienes buscan pistas sobre el posible matrimonio de Jesús y María Magdalena y la supuesta existencia de una descendencia oculta. La rosa ha sido utilizada durante siglos como símbolo de misterio, amor divino y sabiduría oculta. Dentro de la tradición esotérica y en algunas versiones de la historia alternativa del cristianismo, la rosa también se asocia directamente con María Magdalena. Según algunas interpretaciones, la rosa representa la feminidad sagrada, la belleza espiritual y la pureza interior. Su estructura en espiral se ha visto como una metáfora de la búsqueda del conocimiento profundo y del despertar espiritual. En el arte medieval y renacentista, María Magdalena aparece frecuentemente con rosas, ya sea en su cabello, en su regazo o en los fondos de las pinturas. Para algunos estudiosos, estas representaciones serían una pista velada de su verdadera importancia dentro del círculo íntimo de Jesús. La orden esotérica de la Rosa Cruz, surgida en Europa en el siglo XVII, también utilizó la rosa como emblema central de su filosofía. Aunque no existen pruebas de una conexión directa con María Magdalena, algunos investigadores han visto paralelismos simbólicos que refuerzan su rol como portadora del Grial y de un conocimiento perdido. El simbolismo de la rosa continúa fascinando a quienes exploran la historia alternativa del cristianismo. Su presencia discreta pero recurrente en templos, manuscritos y obras de arte alimenta la creencia de que pudo haber servido como código secreto para mantener viva la memoria de María Magdalena a través de los siglos. La rosa sigue siendo, para muchos, un emblema de la sabiduría oculta, de lo sagrado femenino y de la historia silenciada que vincularía a María Magdalena con la figura de Jesús de Nazaret. La masonería, una de las sociedades secretas más influyentes de la historia moderna, ha sido objeto de innumerables teorías sobre su supuesto conocimiento de verdades ocultas, incluyendo la historia alternativa de Jesús y María Magdalena. Aunque no existe una doctrina oficial dentro de la masonería sobre María Magdalena, algunos investigadores han encontrado pistas simbólicas y referencias que sugieren una veneración velada hacia ella. La rosa, la estrella de 5 puntas y otros emblemas recurrentes en logias masónicas han sido interpretados por algunos como símbolos del sagrado femenino y del linaje oculto que María Magdalena habría representado. Existen leyendas no verificadas que afirman que algunas ramas masónicas europeas habrían custodiado documentos antiguos que confirmaban la unión de Jesús y María, transmitiéndolos de generación en círculos cerrados. Estas teorías se alimentan del carácter enigmático y hermético de la masonería, que tradicionalmente ha protegido su conocimiento a través de rituales, grados y lenguaje simbólico. Aunque estas ideas son consideradas especulativas y no han sido reconocidas oficialmente por ninguna logia, continúan fascinando a quienes creen que la masonería podría haber heredado parte del conocimiento prohibido que la Iglesia trató de borrar. La hipótesis de que Jesús y María Magdalena estuvieron casados y formaron una pareja espiritual y humana plantea un desafío directo al corazón mismo del cristianismo institucional. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha establecido sus dogmas como verdades inamovibles. Cualquier intento de cuestionar o reinterpretar la figura de Jesús ha sido calificado de herejía y severamente castigado. Sin embargo, la investigación histórica, el análisis de textos antiguos y el estudio de las tradiciones orales han mantenido viva la posibilidad de una verdad alternativa que nunca fue del todo silenciada.
Para muchos estudiosos y pensadores libres, la resistencia de la Iglesia a abordar siquiera la cuestión solo refuerza la sospecha de que la historia oficial podría haber sido construida selectivamente. El dilema sigue abierto: aceptar la versión oficial como incuestionable o atreverse a explorar las pistas, las pruebas y las inconsistencias que sugieren una narrativa mucho más humana y compleja de Jesús de Nazaret. La búsqueda de la verdad sobre María Magdalena y su posible unión con Jesús se ha convertido en un símbolo de la eterna lucha entre la fe ciega y el pensamiento crítico, entre la obediencia institucional y la libertad de investigación. Después de este viaje por textos perdidos, descubrimientos arqueológicos, leyendas, teorías y silencios sospechosos, la figura de María Magdalena emerge como mucho más que una simple seguidora o una pecadora redimida. Las pruebas circunstanciales, los documentos antiguos, las interpretaciones artísticas y las tradiciones locales convergen en una misma dirección. María Magdalena pudo haber sido la esposa de Jesús y su compañera espiritual más cercana. La Iglesia oficial se ha esforzado durante siglos en mantener esta posibilidad fuera del relato oficial, temiendo las implicaciones teológicas, sociales y políticas que ello podría tener. Aunque la evidencia definitiva probablemente nunca aparezca, el solo hecho de que esta pregunta siga viva demuestra que la historia no siempre pertenece únicamente a los vencedores. La figura de María Magdalena continúa inspirando a millones de personas que buscan una espiritualidad más inclusiva, más humana y más cercana a las realidades de la vida cotidiana. La historia que no quieren que sepas es, quizás, la más poderosa de todas, que el amor, la igualdad y la verdad son fuerzas capaces de resistir incluso a los imperios religiosos más poderosos de la historia. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de un grupo especial, aquellos que no se conforman con la versión oficial, aquellos que se atreven a dudar, a investigar, a pensar por sí mismos. La posibilidad de que Jesús y María Magdalena hayan estado casados no solo reescribe la historia del cristianismo, sino que también desafía la forma en que las instituciones moldean las creencias y controlan la información. Este viaje no termina con la última página, ni con la última palabra. Es solo el comienzo de una exploración mucho más profunda que te invita a seguir investigando, leyendo y cuestionando. No tomes nada por verdad absoluta, ni siquiera las teorías presentadas aquí. La historia está llena de capas, silencios y manipulaciones. La única manera de acercarse a la verdad es manteniendo una mente abierta y crítica. Prepárate para cuestionarlo todo, porque sólo así podrás llegar a comprender la complejidad y la riqueza de los relatos que han dado forma a la espiritualidad y a la cultura occidental durante más de 2000 años. La búsqueda continúa.